Vamos a hacer una breve oración, dejando este tiempo en manos del Señor. Bendito Padre, nos acercamos nuevamente hasta ti, Señor, para pedirte que tu Espíritu Santo esté obrando en cada uno de nosotros ahora al abrir tu palabra, para que saquemos de allí, Señor, las enseñanzas que tú has dado a tu pueblo y que nos das a nosotros para glorificarte, para ensalzar tu nombre, para exaltarte, y, Señor, también para corregir nuestra vida, Señor, a la luz de tu palabra, conforme a tu voluntad, para que nosotros podamos ser santificados a través de ella, gracias a la obra de tu Espíritu Santo con el poder de tu palabra en nosotros, Señor. Y lo hacemos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén. El pasaje que vamos a estudiar hoy es la continuación de lo que vengo predicando acerca de Josué. Sí, estoy haciendo la predicación acerca del libro de Josué. Ya vamos por el capítulo 16 y 17. ¿Cómo? Es que me acerca el micro, perdón. Entonces, aquí solo pone Josué 17. Vale, era la primera lectura, ¿no? Ok, bueno, se nos pasó, pero no vamos a leerla ahora, vamos a leerlo continuadamente. Josué capítulo 16 y 17, territorio de Efraín y de Manasés. Josué capítulos 16 y 17. Dice así: territorio de Efraín y de Manasés. Tocó en la suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel, y de Betel sale a Luz, y pasa a lo largo del territorio de los arquitas hasta Atarot, y baja hacia el occidente al territorio de los jefletitas, hasta el límite de Bet-Orón, la de abajo, y hasta Gezer, y sale al mar. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín por sus familias, el límite de su heredad al lado del oriente fue desde Astarot Adar hasta Bet-Orón, la de arriba. Continúa el límite hasta el mar y hasta Mikmetat al norte, y da vuelta hacia el oriente hasta Tanat Silo, y de aquí pasa a Janoa. De Janoa desciende a Atarot y a Naharat, y toca Jericó y sale al Jordán, y de Tapúa se vuelve hacia el mar, al arroyo de Caná, y sale al mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas las ciudades con sus aldeas, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Gezer. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy, y fue tributario. Se echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José, Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galaad y Basán. Se echaron también suertes para los hijos de Manasés conforme a sus familias, los hijos de Abiezer, los hijos de Elec, los hijos de Asriel, los hijos de Siquem, los hijos de Efer y los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. Pero Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino hijas, los nombres de las cuales son estos: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron: Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos. Y él les dio heredad entre los hermanos del
padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Y le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galaad y de Basán, que está al otro lado del Jordán. Porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galaad fue de los otros hijos de Manasés. Y fue el territorio de Manasés desde Aser hasta Micmetat, que está enfrente de Siquem, y va al sur hasta los que habitan en Tapúa. La tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín. Desciende este límite al arroyo de Caná, hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés, y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo, y sus salidas son el mar. Efraín al sur y Manasés al norte, y el mar es su límite, y se encuentra con Aser al norte y con Isaacar al oriente. Tuvo también Manasés en Isaacar y en Aser, en Bet-Seán y sus aldeas, a Ibleam y sus aldeas, a los moradores de Dor y sus aldeas, a los moradores de Endor y sus aldeas, a los moradores de Taanac y sus aldeas, y a los moradores de Megiddo y sus aldeas, 3 provincias. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo: ¿por qué nos has dado por heredad una sola parte y una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué le respondió: si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos de montes allí, en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra y la llanura tienen carros cerrados. Y los que están en Bet-Seán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel, aquí no lo he acentuado bien y se puede entender mal. Y los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros este monte. Vuelvo a leer el versículo 16. Y los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Bet-Seán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: tú eres gran pueblo y tienes grande poder. No tendrás una sola parte, sino aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a adentrarnos en ella, pero antes voy a leerles 2 pasajes que tienen algo que ver con lo que acabamos de leer. Y esto tenerlo en mente. Y espero que os hayáis acordado de todos los límites y las regiones. Pues los pasajes son que nos van a ayudar a entender un poco de esto. Es Génesis 15:16 y Deuteronomio 7 del 1 al 15. Antes de leer estos pasajes, quiero hablarles un poquito, solamente como introducción, acerca de la reforma protestante que ocurrió en el año 1517, el 31 de octubre, se cree que fue el día en el que Martín Lutero puso allí las 95 tesis, pero no sé si vosotros habéis escuchado acerca de John Huss. Algunos de vosotros sí, ¿verdad? Sí. Creo que he hablado en algún momento acerca de él. Él fue unos 100 años antes de Martín Lutero y se puso ya en contra de la iglesia predominante de aquel momento, que era la Iglesia Católica. La Iglesia Católica estaba pasando también por un momento difícil, por el papado. Se estaba dividiendo porque ya había otro papado, el antipapa le llamaban.
Entonces, John Huss, como era un teólogo muy preparado, vio que la Iglesia Católica no estaba obrando de manera correcta con el tema de las indulgencias y otras cosas que estaba sometiendo al pueblo. Entonces empezó a predicar ya no dejó de predicar en latín en la iglesia de Betel, y empezó a predicar en el idioma del país, de Bohemia, República Checa ahora. Entonces la Iglesia Católica empezó a perseguirle a él. Bueno, lo excomulgaron y le dijeron que no podía predicar más en las iglesias a causa de lo que creía. Entonces lo que hicieron fue sacarlo de la iglesia y decirle de que no podía predicar más, pero él siguió predicando en otros lugares. Entonces la iglesia empezó a perseguirlo hasta que hicieron un concilio, y entonces él quería presentarse allí para expresar lo que él opinaba, él no quería hacer una división de iglesia, sino que él quería hacer una reforma interna en la iglesia, y él quería que se tenga en cuenta la palabra de Dios como el principio por el cual se debía regir la iglesia. Entonces esto ocurrió en Constanza, Alemania. Él fue para allí pensando de que iba a volver bien. Fue con un salvoconducto de un rey en el que él podía librarse de la pena capital, porque a él ya lo habían juzgado como hereje. Entonces allí en el concilio aquel prácticamente no lo dejaron hablar. Entonces lo metieron preso, le dijeron si se retractaba de sus creencias, y él dijo que no. Entonces lo condenaron a muerte allí mismo, en ese mismo día. Lo quemaron en una hoguera. Cuando lo estaban quemando, él le dijo al verdugo: ahora vais a asar a un cisne, a un cisne, porque su apellido, no, perdón, a un cisne no, a un ganso, porque su apellido, Huss, significaba ganso en su idioma. Pero un siglo después saldrá un cisne al que no podrás asar ni hervir. 102 años después, y curiosamente, a él lo condenaron, creo que fue el 30 de octubre, el día en que lo condenaron. El 31 de octubre de no fue justamente un siglo, 100, pero fueron 102 años después, el día en que Martín Lutero clava las 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Curiosamente, el Señor tiene estas maneras de obrar, esta gente que se afianzó en la palabra, tanto John Huss como Martín Lutero, Calvino, y que Dios utilizó para que la reforma protestante y esto de sacar las verdades de la palabra a la luz en aquel momento que estaban pasando un momento tan oscuro. Yo no sé si vosotros conocéis las 5 tesis. Las 5 tesis se llaman, son las 5 solas. Las 5 solas. Una de las primeras es sola escritura. Solamente la escritura es lo que tiene que llevarnos a nosotros a la verdad de Dios. Sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo gloria a Dios. Son las 5 solas. Y hoy la predicación, casualmente voy a decir, pero como sabemos que casualmente Dios obra, no casualmente, sino que Dios obra detrás de todas las cosas providencialmente. Vamos a ver cómo en el pasaje está relacionado con la palabra de Dios, y cómo esto no ocurre solo aquí, en este momento, sino que ocurrió 1400 años después, y también ocurre hoy en día. Esto es algo que ocurre prácticamente
en toda nuestra vida, porque Satanás quiere esto, quiere que nosotros nos alejemos de la palabra, que pongamos nuestras propias costumbres en medio y que no sea Dios el que guíe nuestra vida, sino que nosotros seamos nuestras propias guías. Y esto era manera de introducción. Vamos a leer Génesis 15:16. Génesis 15:16. Y esto lo veo importante, porque, claro, aquí en este libro de Josué se habla acerca de muchas muertes, acerca del pueblo de Dios, que es utilizado como un medio para ejercer juicio a las naciones a las que Dios estaba castigando. Génesis 15:16. Esto es Dios hablándole a Abraham, que en ese momento él estaba en la tierra de Canaán, ¿vale? Y le dice: y en la cuarta generación volverán acá. Está hablando de la tierra de Canaán, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Os voy a explicar un poquito esto. Abraham estaba en la tierra de Canaán, ¿sí? Y está recibiendo esta promesa, pero también le está diciendo que el pueblo iba a pasar 400 años de esclavo en Egipto, ¿vale? 400 años que iban a estar allí y que luego iban a recibir la tierra en la que él estaba por heredad. El motivo por el cual Dios no había hecho esto es porque la maldad del amorreo, de todos los que vivían en ese pueblo, todavía no había llegado al colmo. ¿Ver? Es lo último que dice, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios no lo castigó en ese momento, Dios estaba siendo misericordioso, todos eran pecadores, pero Dios estaba siendo misericordioso porque aún la maldad de ellos no había llegado al colmo. Y esto es lo que ocurre aquí. 4 generaciones después, el pueblo de Israel sale de Egipto de esclavo y entra a la tierra prometida, y es el medio que Dios utiliza para castigar al pueblo que ya su maldad había llegado al colmo. ¿Entendéis? Vamos a leer ahora Deuteronomio 7, del 1 al 5. Y este es el mandato que le da Dios a ellos. Deuteronomio 7, del 1 al 5. Aquí el Señor le está hablando a Moisés. Y dice lo siguiente: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en fuego. ¿Veis? Es muy claro el mandamiento que Dios le está dando a Moisés de lo que tendría que ser lo que tenían que hacer cuando ellos entren a la tierra prometida. ¿Vale? Este es el juicio de Dios a la gente que vivía en aquella tierra. No tenía que quedar ninguno. Este era el juicio de Dios. Aparte, hay algo muy curioso aquí que dice que Él los entregará y Él los echará. ¿Entendéis? Es la obra de Dios, el medio que Dios utilizó para llevar su juicio allí era el pueblo de Israel. Y este es un mandamiento de Dios para ellos. Tenían que cumplir sus mandamientos. De hecho, Deuteronomio, los 5 primeros libros de la Biblia, se tiene como autor a Moisés. O sea, cuando ellos entran
a la tierra prometida, Moisés ya había muerto, entonces estos libros ya estaban. Formaban el canon de la Biblia en aquel momento estos 5 libros. Entonces ellos tenían las instrucciones de lo que tenían que seguir. Eso era lo que había de palabra de Dios hasta ese momento. Y lo tenían muy fresco, ¿vale? Entonces ellos no tenían más que hacer que seguir las instrucciones que Dios les había dado. Pero ¿qué vemos aquí en Josué? ¿Habéis notado algo curioso en la repartición entre Efraín y Manasés? Si quieres puedes ir a Josué 16, 17. ¿Han notado algo curioso aparte de tantos nombres extraños y de tierras que han recibido? ¿Qué hicieron ¿qué hicieron Efraín y Manasés? ¿Cómo? No. ¿Sí? ¿Alguien dijo del cananeo? Dejaron al cananeo. Lo que Dios les había dicho que no tenían que hacer. ¿Vale? Es increíble. Esto lo podéis ver en el capítulo 17, versículo 13, en el capítulo 16, 10. Cuando habla de Efraín, lo dice en el capítulo 16, versículo 10. Y cuando habla acerca de Manasés, lo dice en el capítulo 17, versículo 13. Pero no arrojaron al cananeo. Ellos estaban recibiendo la bendición de Dios. Estaban recibiendo todas estas tierras que dicen aquí. Eso era parte de la bendición y de la promesa de Dios. Que ellos iban a recibir, que iban a entrar allí y que iban a recibir la tierra por heredad. Pero ellos empiezan a incumplir y ambos lo hacen. Entonces vemos una gran desobediencia a Dios en medio de la bendición. Y esto nos puede ocurrir a nosotros también. Nosotros podemos tener a lo mejor un trabajo cómodo, estar en una situación cómoda, ¿sí? Estar bien, estar pasando un buen momento de salud, un buen momento familiar, podemos estar pasando momentos buenos. Y esto es una bendición de Dios, que Dios nos dé momentos así, en los que no pasamos tribulación económica, que no pasamos momentos de enfermedad, angustia por enfermedad. Estas son bendiciones de Dios. El problema está cuando nosotros no nos aferramos a sus promesas y no hacemos las cosas que Dios nos manda. ¿Sabéis alguna promesa de Dios? Hay muchísimas, ¿verdad? ¿Sabéis algunas promesas de Dios que pidan que nosotros debemos hacer algo? Por ejemplo, ir y predicar el Evangelio, ¿verdad? ¿Y qué promete Dios? ¿Qué promete Jesús? Que Él va a estar con nosotros. Esa es una bendición muy grande, ¿verdad? ¿Predicamos el Evangelio? ¿Cómo debemos predicar? ¿No? Pues igual estamos siendo desobedientes. Igual estamos cómodos con la situación. Oye, pero esto me incluye a mí primero, ¿eh? Igual estoy muy cómodo con la situación en la que estoy. Tengo un trabajo, estoy bien, momento con mi familia, ninguno está enfermo. Analizamos nuestras vidas, vemos nuestras vidas a la luz de la palabra, como hicieron estos reformadores. Vemos las cosas que estamos haciendo, las cosas que nos ponen a nosotros en el centro, digamos, de nuestra vida a la luz de la palabra. Estamos analizando estos hechos, cómo Dios obra providencialmente en nuestra vida, cómo Él nos da bendiciones, aun cuando no nos estamos comportando correctamente. Una cosa antes de seguir, quisiera saber si todos vosotros tienen una idea de lo que es la voluntad de Dios. ¿Sabéis lo que es la voluntad de Dios? ¿Alguien puede decirme qué es la voluntad de Dios? ¿Lo tienen claro? No quiero una definición exhaustiva, solamente si tenéis idea de lo que es la voluntad de Dios. La obediencia. Obediencia. ¿Alguien dice algo más? Nuestra santificación. Nuestra santificación.
¿Cómo? Que busquemos su reino en primer lugar. Que busquemos su reino. Pero ¿alguien sabe lo que significa esta característica de Dios, la voluntad de Él? Que ahora no estoy preguntando qué es lo que Él quiere, porque Él quiere muchas cosas, sino quién sabe lo que significa la característica o el atributo de Él acerca de la voluntad. ¿La preceptiva o la descriptiva? ¿Cuál de las dos? No, solamente la voluntad. La voluntad en general. ¿Cómo? Amarás a Dios sobre todas las cosas, no importa. Vale, yo voy a decir lo que es la voluntad acerca del atributo de Dios. No voy a intentar de dar una definición porque sería muy grande. Aparte es, como dijo aquí Olmer, es muy amplia y abarca diferentes cosas, pero sí, la voluntad de Dios es el atributo, la característica de Él por la cual Él toma decisiones. Tiene que ver con las decisiones que Él toma, de qué cosas hacer y qué cosas no hacer. ¿Vale? Cuando hablamos acerca de la voluntad de Dios, estamos hablando de Él, de cómo Él decide hacer algunas cosas y cómo Él decide no hacer otras. Y tienen que ver con su propia existencia y con la existencia de su creación. ¿Vale? O sea, cuando Él decide hacer algo, por ejemplo aquí, Él decide castigar, es porque está en su voluntad castigar a este pueblo que ha pecado tanto. ¿Entendéis? Y esta es su voluntad. La voluntad de Dios fue castigar a este pueblo. La voluntad de Dios fue utilizar a Israel como el medio. En otros casos, Dios utilizó otros medios naturales. Por ejemplo, cuando castigó a Sodoma y Gomorra, la voluntad de Dios fue castigar a Sodoma y Gomorra. ¿Y qué medio utilizó Él para castigar a Sodoma y Gomorra? Fuego, ¿verdad? Que caía del cielo. Pues esta es la manera en la que Dios obra y esta es la voluntad de Dios. Tiene que ver con lo que Él decide. Y por favor, recordad esto porque esto os va a ayudar acerca cuando leen la palabra de Dios. ¿Entienden? Sí. Él desea muchas cosas para nosotros y esas forman parte de su voluntad. Mirad esto. La voluntad de Dios tiene algunos aspectos en los que se han clasificado. Olmer dijo la decretiva y la preceptiva, ¿vale? Pero yo voy a dar unos términos que son fáciles de entender y cualquier cosa luego me preguntáis, pero es la voluntad secreta y la voluntad revelada de Dios. O sea, lo secreto solo le pertenece ¿a quién? A Dios. ¿Y lo revelado a quién lo pertenece? A nosotros y a nuestra descendencia, ¿verdad? Entonces, no es que Dios tenga dos voluntades, Dios tiene una sola voluntad, pero se define en diferentes aspectos y estos son dos: la voluntad secreta que solo le pertenece a Él. Hay cosas que nosotros no sabemos, por ejemplo la segunda venida de Cristo solo la sabe el Padre, ¿vale? Y hay cosas que Él sí que nos ha revelado. Por ejemplo, los 10 mandamientos son parte de su voluntad revelada. Él quiere que nosotros le adoremos, ¿verdad? ¿Lo hacemos? A veces esa voluntad no se cumple, la revelada. No se cumple, por ejemplo, dice no codiciarás. ¿Lo hacemos? No, ¿verdad? A veces codiciamos. No mentirás. Es la voluntad revelada. Él quiere que nosotros no mientamos. ¿Se cumple? ¿Verdad? Entonces, esa es una manera de definir la voluntad de Dios. O sea, Él nos revela las cosas que Él quiere que nosotros hagamos, entonces muchas veces no se cumple esa voluntad. Pero la voluntad secreta o decretiva es la voluntad que siempre se cumple. Siempre. En el plan de Dios estaba que Cristo muriese en la cruz. ¿Se interrumpió esto? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él decretó que eso se cumpliera. Y se cumplió. Y Él utilizó los medios para que eso se cumpliera. Utilizó al Sanedrín, utilizó a Poncio Pilato, utilizó a Judas. Entonces, Él utilizó los medios para que se cumpliera su voluntad secreta.
Entonces, ahora podemos ver cómo Dios tiene esa voluntad en la cual Él decreta que van a suceder todas las cosas y todas las cosas suceden. Por ejemplo, Él dice que Él tiene contados los pelos que nosotros tenemos en la cabeza y que ninguno se va a caer si Él no da la orden, ¿no? Entonces, ¿eso se cumple? Sí, porque si se nos cae un pelo es porque Dios ha permitido que se caiga. ¿Entendéis? Entonces, hay cosas que están solamente en la sabiduría de Dios, en su mente, y Él hace que estas cosas se cumplan. Nosotros no podemos interferir de ninguna manera en su cumplimiento. ¿Vale? ¿Entendéis ahora acerca de la voluntad de Dios? Que Él es el que tiene que ver la voluntad con el tema de sus decisiones, lo que Él decide hacer y no hacer con respecto a su ser y a la creación. Eso es la voluntad de Dios. En este caso, la voluntad de Dios era de castigar a todo el pueblo y que no quedase ni uno. ¿Se cumplió o no se cumplió? Esa era la voluntad revelada, lo que Dios había revelado, lo que Dios le había dicho a ellos que tenían que hacer. ¿Vale? ¿Se cumplió o no se cumplió? No se cumplió. Lo dejaron con vida. ¿Entendéis? Providencialmente Dios iba a utilizar al pueblo de Israel para castigar. Ahora, eso no quiere decir que el plan de Dios haya fallado. El plan de Dios no falló. En su voluntad decretiva o su voluntad secreta, Dios ya había determinado que no iban a morir todos los de Canaán. Allí podemos ver su misericordia en medio del pecado. Dios permitió de que el pueblo de Israel dejase con vida a algunos de allí. Pero esto iba a traer un problema luego para el pueblo de Israel. Esto iba a ser como una prueba o una tentación al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se iba a alejar. Entonces hemos visto acerca de la desobediencia. En medio de la bendición, el pueblo había desobedecido a Dios y había dejado con vida a algunos de los habitantes de allí, ¿sí? Las tribus de Efraín y Manasés decidieron beneficiarse de su pecado de desobediencia. No solo lo dejaron vivo, sino que se beneficiaban de dejarlo vivo. ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué dice acerca de los cananeos que vivían allí? ¿Qué hicieron el pueblo de Israel? Cobrarles un tributo. No solo lo dejaron con vida, sino que les cobraban un tributo. ¿Y qué dijo Dios cuando hemos leído en Deuteronomio? Que no podían hacer ni alianza ni nada de estas cosas, ¿sí? Sin embargo, ellos lo pasaron por alto. No quisieron hacer la voluntad de Dios. No sabemos, porque la Biblia no nos dice si fue porque no tenían conocimiento, cosa que no lo creo, sino que fue porque su relación con Dios no era la correcta. No estaban yendo a la palabra de Dios, eran solo 5 libros y habían sido escritos hace muy poco tiempo. No habían ido a la palabra de Dios para ver lo que Dios les estaba mandando. ¿Acaso no habían cometido un pecado muy parecido antes con los de Gabaab? Lo que habéis escuchado en la predicación acerca de cómo los de Gabaab habían engañado al pueblo de Israel y se conservaron con vida. Todo fue por no consultar a Dios. No consultaron a Dios cuando fueron a conquistar Ai, que fueron derrotados. Y por ese motivo fueron derrotados, por no consultar a Dios. Aquí tampoco se ve consultar a Dios. ¿Cómo era la relación de ellos con Dios? ¿No estaban yendo a la palabra de Dios? ¿Lo estamos haciendo nosotros hoy? ¿Vamos a la palabra de Dios? ¿Dejamos las cosas en manos de Dios? ¿O hacemos justamente lo contrario que dice Santiago cuando dice no penséis en ir a traficar en otros países o ir a ganar dinero, porque vuestra vida es humo? Antes bien decid, si Dios quiere, iré a tal lugar, o si Dios quiere, iré a tal lugar. ¿Estamos nosotros en nuestra vida
manejándonos como individuos que estamos aparte de Dios o estamos bajo la providencia de Dios, bajo el manejo de Dios. ¿Dejamos las cosas en manos de Dios? ¿Consultamos? Sé que hay cosas que son difíciles de consultar. Sé que hay cosas que son difíciles de sacar de la Biblia para aplicar directamente a nuestra vida. Si queremos hacer un viaje, por ejemplo, no vengo aquí a la Biblia a ver qué me dice Dios si puedo viajar o no, ¿verdad? Pero oramos a Dios dejando nuestros deseos en sus manos. No esperamos que Dios baje y que nos diga sí, viaja y viaja en tal fecha, que los pasajes son más económicos. No esperamos eso. Pero sí dejamos nuestros deseos en sus manos. ¿Para qué? Para que sepamos que si algo va bien, gloria a Dios. Y si algo no va bien, gloria a Dios. Porque Él ha permitido que el viaje se haga. Siempre va a ser gloria a Dios. ¿Me entendéis? Pero cuando hacemos las cosas por nuestros propios deseos, ¿qué dice Pedro acerca de los castigos a los creyentes? Acerca del sufrimiento de los creyentes. No dice más vale que sufráis por hacer el bien que sufráis por hacer el mal. Porque si sufrimos por hacer el bien es una prueba para nosotros. Pero si sufrimos por hacer el mal es un castigo. Entonces es merecido. ¿Entendéis? Entonces dejemos todas las cosas en manos de nuestro Dios. ¿Vale? Y cualquier sufrimiento que pasemos, que sea una prueba, no que estemos siendo castigados por actuar fuera de lo que Él nos manda. No sé si lo habéis entendido. Las hijas de Zelofead. Hay unos puntos que quiero que veáis de las hijas de Zelofead, ¿sí? Porque ellas se van a Josué y a los ancianos y le reclaman algo que Moisés le había prometido antes. Entonces, Moisés les había prometido que ella, al no tener descendiente, su padre al no tener descendiente hombre, iba a quedar sin herencia en la tierra prometida. Entonces Moisés lo consultó a Dios y Dios les dijo: está muy bien lo que han consultado. Entonces Dios le dijo a Moisés que le iban a dar heredad a ellas también. Y eso quedó escrito en Deuteronomio. Ellas podían ver eso en Deuteronomio. Y ellas estaban aferradas a esas promesas, ¿sí? Confianza en la palabra de Dios y en su promesa. Eso es lo que tuvieron ellos. Confianza en la palabra de Dios y en su promesa. Se fueron y le dijeron a Josué, le hicieron recordar. José podía consultar de esto, pero él había estado presente en aquel momento con Moisés. Entonces, sabía que lo que estaban pidiendo era conforme a la voluntad de Dios. Y así es que ellas recibieron esa heredad. Fueron diligentes ellas en buscar que se cumpla la palabra de Dios. No solamente fueron a pedir algo que ellas querían, sino que ellas fueran diligentes en buscar que se cumpla la palabra de Dios. Algo que nosotros también deberíamos de tener arraigado en nuestros corazones. Ser diligentes que se cumpla la palabra de Dios. Ahora mismo ustedes están escuchando una predicación. Deberían de ser como los bereanos, ¿sí? Luego coger el pasaje y decir: a ver, dice esto. A ver, dice esto. ¿Me entendéis? Esto es algo sano que tenéis que hacer. Analizar las cosas que se les dice, las cosas que se les enseña, las cosas que se predican, porque estaríamos viendo si realmente estamos haciendo una predicación sana, o una enseñanza sana, o un discipulado sano. Si estamos utilizando la Biblia como la única guía para nuestras vidas, para adorar a Dios. Y eso es lo que hicieron ellos. He puesto algunos pasajes: a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Veis? Aquí hay promesas hechas de Dios para los hombres, por las cuales nosotros deberíamos arraigar en nuestros corazones. Algunas de ellas
nos piden que nosotros nos esforcemos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. ¿Veis esa promesa tan hermosa? Pero que nos dice que tenemos que guardar los mandamientos, ¿no? ¿Sí? Y el que me ama. ¿Sí? Son promesas de Dios, pero que nos están pidiendo un esfuerzo a nosotros. Y tenemos que esforzarnos. Vivimos en un mundo caído, tenemos una naturaleza pecaminosa y unos deseos, todos nuestros deseos están manchados por el pecado, distorsionados, y muchas veces deseamos lo contrario a lo que nos manda Dios. Entonces es una lucha en nosotros. ¿Entendéis? Tenemos que esforzarnos, pero la guía para nosotros es su palabra. Aferrarnos a estas promesas e intentar de cumplir los mandamientos del Señor. Y como último encabezado, evidencias de un enfriamiento en la relación con Dios. Y esto es lo que nos marca el último párrafo que hemos leído de Josué. Nos marca una evidencia en el enfriamiento en la relación con Dios. En ningún momento consultaron a Dios, esto es lo que dije antes. Ellos en ningún momento llevaron su causa a Dios, como lo venían haciendo anteriormente. Fueron contra Josué como si él fuera el responsable de lo que estaba repartiendo, lo que estaba echando a suerte. Josué no era el responsable de lo que estaba repartiendo. Dios mismo dijo cómo se iba a repartir. Entonces, pero ellos no entendieron eso. Ellos fueron directamente a echarle la culpa a Josué. Los argumentos que usaron son: somos un pueblo grande y Dios nos ha bendecido. Somos un pueblo grande y Dios nos ha bendecido. Como dije antes, podemos estar pasando un momento espectacular de nuestra vida, pero nuestra relación con Dios totalmente desgastada o fría. Para esto nosotros tenemos que analizar nuestra vida a través de la palabra. ¿Sí? Vaya, me quedan 10 hojas todavía. La respuesta de Josué a esto: esfuérzate y sé obediente. Lo podemos ver en el capítulo 17 y versículos 15. Capítulo 17, versículo 15. Y Josué le respondió: soy pueblo tan grande, subid al bosque, ¿veis? Esfuérzate y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Les está diciendo que se esfuerce. Lo mismo que Dios le dijo a él en el comienzo, cuando murió Moisés. Josué, mi siervo Moisés ha muerto. No le dice así. Le dice: esfuérzate y sé valiente. Es lo mismo que le está diciendo a ellos. Ellos no tenían que esperar a que los amorreos o los cananeos se fuesen de ahí y le dijesen: ya aquí está la tierra que Dios les ha prometido. No, se tenían que esforzar. La batalla estaba ganada. Dios ya le había venido entregando todo. Sin embargo, ellos aquí no. Ellos prefieren, como ya los tenían tributando a los que vivían allí, preferían que le dé más tierra en otro lugar. O sea, no se conformaban con lo que le había dado en esa zona, sino que querían más. Y los argumentos parecían buenos: somos grandes y aparte Dios que nos ha venido bendiciendo, danos un poco más de tierra. ¿No hacemos lo mismo nosotros? Podemos estar bien, podemos estar muy bien y sin embargo pedir erróneamente a Dios, pedir cosas para nuestro deleite. Podemos caer en eso. De hecho, seguramente que yo he caído en esto. Lo bueno es poder reconocerlo, analizar nuestra vida ante Dios y pedir perdón por nuestros pecados, pedir perdón a Dios y ponernos en línea con su palabra y con su voluntad. Lo siguiente que ocurre aquí es que no estaban conformes con lo que se le había dado en el versículo 16 y dejaron de confiar en Dios por lo que vieron
por lo que vieron en sus enemigos. Vamos a leer el versículo 16. Y los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados, y los que están en Bet-Seán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. ¿Veis? Ellos dejaron de confiar en Dios porque vieron que la gente que vivía allí tenía carros cerrados. Dejaron de creer en aquel Dios que había hecho que conquisten todo lo anterior sin ellos apenas haberse movido. Esto también nos ocurre a nosotros. A veces nos encontramos en momentos difíciles y inmediatamente lo que hacemos es aferrarnos a Él. Pero cuando estamos cómodos y empezamos a pedir cosas para nuestro deleite y no las recibimos, pues empezamos a tener desconfianza en Él. ¿Y por qué Dios no me da lo que quiero? Pero estas cosas nos ocurren tanto en los momentos buenos como a veces en los momentos malos también. Por eso las cartas de Santiago o de Pedro, animando a los hermanos en los momentos en los que ellos estaban en persecución, y diciéndole: gozaos de esos momentos. Porque muchas veces a lo que tiramos es a decir: ¿y dónde está Dios? ¿Por qué estoy sufriendo? Sí, hay tanta gente mala que no cree en Él y sin embargo está triunfando y está recibiendo dineros y se hacen millonarios, y nosotros, mira, somos pobres, no tenemos para comer, y sin embargo creemos en Dios pero no vemos su mano. ¿Sí? El caso de aquí es el caso de que ellos están recibiendo la bendición de Dios, no se conforman y aún así no creen en la promesa de Dios. Lo que hemos leído en Deuteronomio, en la que dice que Jehová es el que los introduce, ellos van a tomar la tierra, Jehová será el que echará de allí al Eteo, al Gergeseo. 7 naciones mayores y más poderosas que tú eran las naciones que estaban allí, eran más poderosas que Israel, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado. ¿Se olvidaron de esa promesa? ¿Se olvidaron de lo que ocurrió unos años antes en Jericó? ¿Sí? En todos estos lugares donde ellos entraron a conquistar la tierra. Pues esto deberíamos analizar también en nuestra vida, saber cómo estamos. A ver cómo estamos en nuestra confianza acerca de todas las promesas que Dios nos deja registrado aquí en su palabra. ¿Sí? Ahora déjame analizarte esto. No quiero que esto sea solamente una enseñanza moral. Solamente será muy corto, analizarlo a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Él fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Sí? No era cualquier muerte. Maldito el que sea colgado en un madero. ¿Sí? Aparte, esa muerte no era una muerte cualquiera. A Él se le iba a poner todos nuestros pecados como si Él los hubiese cometido, aunque Él no cometió ningún pecado. Y esos pecados iban a hacer que Dios no estuviese con su favor, no mirase con su favor a Cristo. Por eso Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es de lo que posiblemente más le haya dolido a nuestro Señor Jesucristo, el haber recibido nuestros pecados y de que su comunión perfecta con Dios se haya roto. Fue el único momento que su comunión con Dios se rompe a causa de nuestros pecados. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él derrotó a todos sus enemigos, al diablo, a la muerte, al pecado. Él los derrotó a todos, no dejó ninguno. Nosotros tenemos un montón de enemigos en nuestra vida, y no estoy hablando de gente, estoy hablando de las cosas que nos hacen ir en contra de Dios.
debemos de esforzarnos. No podremos vencer a nuestros enemigos nosotros. Ya Cristo lo venció por nosotros. Gracias a Dios por eso, porque Él lo venció por nosotros. Pero nosotros seguimos luchando y debemos de esforzarnos, ¿sí? Debemos de esforzarnos para cada vez alejarnos más. Y si cometemos pecado, pedir perdón. Y si cometemos pecado contra nuestros hermanos, pedir perdón, intentar de no dañar a nuestros hermanos, porque también la Biblia nos enseña, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si estás menospreciando a tu hermano? Entonces, todo este tipo de cosas y actitudes que nosotros aún seguimos teniendo y con las cuales luchamos, que son como un enemigo para nuestra vida, porque intentamos liquidarlo, sacarlo de nuestra vida. Sin embargo, a veces aflorecen y nosotros tenemos que seguir luchando y pedir perdón a Dios por nuestros pecados y a nuestros hermanos, si llegamos a herir a nuestros hermanos. Como he dicho, la relación con Dios siempre fue perfecta, a excepción de ese momento, pero Cristo es nuestro representante. En aquel momento Josué estaba repartiendo las bendiciones que Dios había prometido, la herencia para todo el pueblo de Israel. Pero nosotros tenemos nuestro representante ante Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, aquel al que Josué apuntaba en aquel momento. Cristo es nuestro representante que venció a todos nuestros enemigos y quien se tiene que llevar la gloria por todo esto. Nosotros tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en conocer la palabra, porque si hay algo de lo que nosotros podamos gloriarnos, lo dice la palabra, es de conocerle a Él. Es de lo único que podemos gloriarnos. Entonces, poner nuestros esfuerzos de profundizar en la palabra, de conocerle más y poner por obras las cosas que Él nos manda, sabiendo de que méritos no vamos a conseguir ante Dios para salvarnos, porque todos los méritos los tiene nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Amén.